Amables estudiantes, llegamos hoy a uno de los últimos temas del programa, Filosofía del siglo XX. Y dentro de tal, vamos a estudiar en 3 espacios lo que es la filosofía analítica, la filosofía continental y la filosofía actual. Dentro de este viaje de Tales de Mileto a Sabater, hemos pasado por muchas escuelas, por muchos principios, por muchas frases y por muchos filósofos. La filosofía analítica tiene como espacios principales en donde se ha desarrollado en Inglaterra, Estados Unidos, Australia y Canadá. Apunta a la búsqueda de la verdad y el conocimiento. Desarrolla un análisis calificado del lenguaje y la palabra. Tiene poco sentido o contenido metafísico. De alguna manera se distingue el llamado Círculo de Viena, compuesto por 3 filósofos, Russell, Popper y Berlín, el llamado Círculo de Viena, y ellos aplican a sus conocimientos filosóficos el llamado método científico experimental. Desde la praxis, la práctica, decía alguien por ahí que la práctica hace al monje. El estudiante está dentro del alma mater, dentro del campus universitario, y sale con una gran cantidad de conocimientos. ¿Qué le falta? La praxis, la práctica. La práctica hace al profesional, la práctica hace a cualquier persona. Eso es un principio fundamental de la llamada filosofía analítica. La filosofía continental se desarrolló básicamente en Alemania, Francia y España y apuntaba a la reconstrucción de las naciones después de las 2 guerras mundiales, la del 14 al 18 y la del 38 al 45, que fue la Segunda Guerra Mundial bastante cruenta, por cierto. Esa filosofía, ese acompañamiento que hizo la filosofía a todas las comunidades tan supremamente venidas abajo por una guerra, es lo que hace que la filosofía continental tenga gran aceptación dentro de los últimos tiempos en el mundo filosófico y psicológico. ¿Sí? Tienen como escuela primordial el existencialismo, que defiende: sin objeto no hay sujeto, creer en lo que se ve. Es un principio bastante materialista, bastante marxista, ¿sí? Leninista, es decir, dentro de los preceptos materialistas propiamente. Su principio básico es el de la existencia como una vivencia íntima e intuitiva del ser humano. Ellos persiguen y defienden la teoría de creer solamente en lo que se pueda ver. Muy bien, tenemos ahora la actualidad filosófica. La actualidad filosófica tiene a Fernando Sabater como su principal defensor o como su principal émulo filosófico propiamente. Fernando Sabater, un gran pedagogo español, todavía vive, es de los filósofos que todavía viven, ¿sí? Muy conocido y muy querido para nuestra tierra, con su libro La ética de Amador y el valor de educar, y grandes libros de pedagogía. Cuando uno está estudiando en la universidad para pedagogía y aún para otras carreras, Fernando Sabater es obligado en su lectura. Tenemos también a Eduardo Galeano,
un filósofo revolucionario quien escribió Las venas abiertas de América Latina, un libro prácticamente dedicado a este proceso que ha tenido nuestro continente frente a las potencias y sobre todo a las potencias extranjeras. Él tiene una frase: la justicia es como las serpientes, solo ataca a los que están descalzos. Muy bien, este es prácticamente el contenido de la cartelera. Tenemos como apéndice para el final la filosofía continental. Tiene como principales filósofos a Paul Sartre, que era francés, a José Ortega y Gasset, español, y al argelino o africano Albert Camus o Albert Camus, el autor de un gran libro, de un contenido filosófico extraordinario como fue El extranjero, Premio Nobel de Literatura. Muy bien, no se les olvide, la justicia es como las serpientes, solo ataca a los que están descalzos. Nos falta acá terminar la frase de este extraordinario escritor, filósofo uruguayo, el señor Galeano, Eduardo Galeano, recientemente fallecido. Cuando hablamos de recientemente, falleció hace algunos años apenas. Como investigación, por favor, vamos a hacer lo que ¿qué es fenomenología? ¿Qué es y cuáles son sus principales características? La fenomenología como puente entre la filosofía analítica y la filosofía continental. Por favor, investigar qué es y cuáles son las principales características de la fenomenología. Y tenemos el acróstico del búho sabio. Por favor, también tratan de alguna manera mirar qué está diciendo el búho parado sobre la rama del árbol. Son 3 frases, hacen el registro de la cartelera. Una, qué es la fenomenología y sus características, segunda nota, y la tercera nota sobre el búho sabio. 3 calificaciones para esta clase. Estamos ya bastante arriba en nuestro año lectivo. Se nos está acabando prácticamente el tema de filosofía y también el tema propiamente como espacio de la clase. Fuera de esta clase nos quedarían aproximadamente 3 sesiones más. Vamos a tratar de aprovecharlas de la mejor manera posible. Mucho gusto en volverlos a tener con nosotros luego de esta semana de receso escolar. Un saludo en familia, quédense en sus casas, cumplamos con todo aquello de los pormenores y de los cuidados de bioseguridad, con el tapaboca, del distanciamiento físico, no distanciamiento social, y el manejo de todo aquello que nos tenemos que hacer para ingresar a un sitio determinado. Gracias en familia, muy amables. Filosofía del siglo XX, para profundizar el tema. Lógicamente, lo que damos acá en la clase son como los estimativos de alguna manera principales, los principales ítems que darían también ustedes lógicamente con la tarea de poder leer mucho al respecto. Gracias y con su permiso, Dios les bendiga.